Damos gracias al Señor por todo lo maravilloso y lo hermoso que está ocurriendo en este tiempo, por la claridad que el Señor está dando a nuestra vida en lo que tiene que ver con el desarrollo del ministerio y la obra de Dios. Hemos comenzado la semana anterior una serie, hace 2 semanas, el módulo que tiene que ver dentro del discipulado, descubrir su ministerio, los detalles de los dones espirituales que se manifiestan en la iglesia hoy. En la primera lección, para las personas que nos pudieron acompañar, estuvimos dejando en claro que a pesar de que son muchos de los dones que el Señor ha entregado, hay algunos de los dones que no son para este tiempo, no son para este momento. Fueron dones que el Señor entregó en su momento, en un momento puntual de la historia, a unas personas específicas llamadas los apóstoles, y se conocen como los dones de apóstol. Y esos dones que hablábamos en 2 clases anteriores tienen mucho que ver con milagros, maravillas, señales que el Señor respaldaba para que ellos creyesen. Hoy en día no son necesarios, porque la palabra de Dios, en la palabra está encerrado todo lo que es Dios, y sencillamente nosotros creemos. Sin embargo, el Señor ha dejado cerca de unos 16 dones que estuvimos ojeando, 16 dones que son para este tiempo. Solamente pues a manera de recordar un poquitico para entrar en contexto, hablamos la semana anterior, alcanzamos a tocar 11 dones, de los que estuvieron conmigo. Uno fue el don de apóstol. ¿Cuántos apóstoles hay acá? Levanten más los apóstoles. Levanten los apóstoles. ¿Qué dijimos que era un apóstol? La palabra apóstol quiere decir uno enviado, ¿verdad? Es uno que el Señor envía. ¿Envía a qué? ¿A qué envía? A llevar un mensaje. Es lo que hoy en día se conoce con el título de los misioneros. Son aquellas personas que van a llevar un mensaje de Dios. De hecho, la iglesia del Señor debe ser misionera. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que llevar el mensaje de Dios. Ustedes lo han hecho. Ustedes han cumplido una función misional, en el sentido de que ustedes de repente se mueven a otras ciudades y van a esas ciudades y llevan una palabra. Se encuentran con una persona y le llevan una palabra. Ahí están cumpliendo el don de apóstol. Lo que pasa es que se ha desvirtuado mucho el concepto de apóstol. Entonces, yo no soy apóstol. No. Y cuando uno lo mira bajo el marco bíblico, nos damos cuenta que los apóstoles son los enviados a llevar el mensaje de parte de Dios. Eso lo tocamos la semana anterior en detalle. Está el audio, los que necesiten el audio, que de pronto quieran estar al tanto del mensaje de ayer, ya subimos el audio, está ahí. También encontramos la semana anterior que en la iglesia hay profetas. ¿Cuántos profetas hay aquí? ¿Qué es un profeta? Una persona que profetiza, pero no es, lo tocamos la semana anterior, estudiamos un poquito en el detalle, no es el que dice, yo veo esto y yo veo lingotes de oro, es que yo soy el profeta. No. La mejor profecía, dijimos, que está en ¿dónde? En la palabra de Dios. Y cuando tú le llevas la palabra de Dios, cuando tú le dices a una persona lo que está por venir, lo que va a pasar con esa persona si no se convierte al Señor, si no se aparta de su pecado, si no se arrepiente, lo que va a pasar es que esa persona se va a ir para el infierno. Cuando tú le estás hablando de esa manera, le estás profetizando algo que está soportado por la Biblia. Todas las profecías tienen que tener soporte con la Biblia. Del resto, toda profecía que sale de la Biblia y que es dada por un hombre, eso es más, entra ya en el campo de la adivinación y una cantidad de cosas, ¿verdad? La verdadera profecía está ahí. Los profetas que estaban en el Antiguo Testamento, ellos lo que estaban haciendo era hablar la palabra de Dios. Ellos no tenían la Biblia entera como la tenemos hoy en día. Por eso hay una gran diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas de hoy en día. Estos profetas decían lo que estaba por venir, y muchas de las profecías hablaban sobre la venida de Cristo, por ejemplo. Lo hablaban en forma profética. Ahí encontramos a Jeremías, encontramos a Isaías, que hablaban 700 años de la venida que un día vendría el Salvador. Lo que pasa es que ya en este momento ya vino el Salvador, ya tenemos toda la palabra escrita. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra que está aquí soportada, estamos cumpliendo el don de profecía. Por lo tanto, ¿cuántos profetas hay en la iglesia? Profetas. Entonces pero es que no tengo la creencia. No, estamos hablando bíblicamente. Vimos otro don, que es el don de enseñanza, o el don de maestro. Enseñar es comunicar, y hablamos de 3 cosas importantes, que es tomar un mensaje. Es decir, tú puedes recibir un mensaje en la iglesia, tú tomas el mensaje, tú lo organizas, tú tomas apuntes
Y yo imagino que toma los apuntes no por llenar libretas, sino porque yo estoy casi seguro que es para eso, para que ustedes lleguen a su casa y repasan el mensaje, ¿verdad? Para aprenderlo y para enseñárselo a otros, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Eso no es para guardarlo ahí simplemente, nunca más, solo por anotar. Yo sé que lo hacen por eso. Por eso creo yo que en la iglesia también hay muchos maestros. Maestro es el que enseña, el que toma una palabra de Dios, la organiza, la toma, digamos, la adapta a lo de él, su mensaje, su lenguaje, y lo enseña a otra persona. Ese es el don que el Señor ha dado de maestros y seguramente que hay en la iglesia. Algo que dejamos muy claro es que todos los dones que el Señor entrega a la iglesia, ahora, dejo claro algo, los dones son dados por Dios. Y los dones son dados cuando está el Espíritu Santo de Dios en la vida de esa persona. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, es decir, no ha nacido de nuevo, no tiene dones espirituales. Tiene talentos y tiene habilidades. Que eso fue parte de la clase 1. Los dones espirituales son dados por el Señor a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, el Señor le reparte dones. ¿Cuántos? 1, 2, 5, 10, 16. Los que el Señor quiera. Los reparte como Él quiera y a quien quiera. ¿De acuerdo? Lo cierto es que esos dones que el Señor reparte en la iglesia, que la iglesia es el cuerpo del Señor, fueron entregados. ¿Para qué fin? ¿Cuál es el objetivo de los dones? Que lo tocamos ya en las clases anteriores. ¿Cuál es el propósito del don? ¿Para qué es el don? Para yo decir, es que yo soy el gran apóstol, es que yo soy el gran no sé qué. No. Los dones espirituales que el Señor entrega a su iglesia son ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. ¿Sí? O sea, si Dios te da un don, digamos, Dios te dio el don de maestro, eso no es para que yo soy maestro. No. Este don tú lo vas a poner para el servicio de la obra del Señor, para que la iglesia sea edificada. ¿De acuerdo? Otro don que vimos fue el don de servicio. ¿Cuántos tienen el don de servicio? ¿Para qué es el don de servicio? Es aquella persona que siente que hay necesidades y él quiere suplir las necesidades de una forma práctica. Vimos el don de ayudar. Es algo que está en el corazón de muchas personas, quieren ayudar. Ven dónde están. Estos dos dones van como de la mano. El de ayudar con el de servicio. Solo que digamos el de servicio, yo quiero servir pero no tengo cómo. Hay otra persona que dice, yo tengo cómo, entonces lo que yo tengo, unámonos y vamos a hacer esta obra. Otro don que vimos fue el don de exhortación. ¿Cuántos tienen el don de exhortación? Ese es bonito. ¿Cuál es el don de exhortación? Nos enseñamos distorsionado también el don de exhortación. Es que yo exhorte al hermano porque lo regañó, porque le dijo una cantidad de cosas. Pero para eso ese no es el don de exhortación. El don de exhortación es más para qué? Animar. Hay alguien que está caído, alguien que está mal, entonces caminen, vamos a orar, no se preocupe, no desmayen eso, vamos a creer en el Señor. Mire que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Y ese es el don de exhortación. ¿Cuántos tienen el don de exhortación? Que muchas veces hemos encontrado a alguien que está mal y nosotros nos acercamos y le decimos algo y esa persona dice, gracias por ese consejo, gracias por ese abrazo, gracias por esa palabra, era lo que yo estaba necesitando. Cuando tú estás haciendo eso, estás ejerciendo tu don ¿de qué? De exhortación, de animar. Pero también, vamos a tocar un poquito hoy eso, también está cuando una persona está mal, un cristiano que está andando mal, y tú tienes eso, a decirle, no, es que eso no es de Dios, usted está andando mal. Eso lo vamos a mirar ahorita en cómo desarrollar estos dones. Vimos el don de repartir, el don de presidir, el don de misericordia, el don de administración, y si no estoy mal, quedamos en el don de evangelista. ¿Cuál era el don de evangelista? ¿Quién es el evangelista? ¿Quién es evangelista y quién hace evangelismo? ¿Quién tiene que hacer evangelismo? ¿Y quién es el que da el don de evangelismo? ¿Quién tiene el don de evangelismo? El evangelista. Es el que enseña a cómo vamos a llevar la palabra. De hecho, todos tenemos que, es la misión de vida. Si nosotros no estamos evangelizando, si nosotros no estamos predicando de Cristo, si nosotros no estamos ganando almas para el reino, no estamos cumpliendo nuestra misión de vida. Hacemos muchas cosas, pero la misión por la cual el Señor nos colocó acá, recuerda lo que dice Lucas 19:10, que dice que ¿qué? Que el Señor vino a ¿qué? A buscar y a ¿qué? Y a salvar a ¿quién? A los que se habían perdido. Esa fue la misión. Y dice que durante mucho tiempo preparó a sus discípulos y después de que los tenía preparados, yo los
he llamado para que sean, ¿qué? Pescadores de hombres. El Señor Jesucristo, la misión que Él vino a cumplir en esta tierra fue de ir a buscar y salvar a los que han perdido. Para que el ministerio se prolongara, entonces formó unos discípulos, para que los discípulos fueran la prolongación del ministerio de Cristo. Ya Jesús no está, ya los discípulos no están. ¿Quiénes deben cumplir esa misión? Diga conmigo, la iglesia. ¿Quién más? ¿Quién más? Si no somos nosotros. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Será que la expectativa que el Señor tiene con nosotros la estamos cumpliendo? Creo que ahí estamos fallando. Ya está en cartelera porque ya está anunciado el primer taller de evangelismo. Públicamente quiero, Nelly, darte las gracias por lo que tú hiciste. Yo tuve la oportunidad de dar testimonio el domingo de ese material espectacular, Los Pasos del Maestro. Espectacular. Y yo le pido al Señor que nos dé la sabiduría para poderlo aprender, para poderlo vivir, y que no solamente yo, sino que toda la iglesia podamos hacer eso. Yo sé que si seguimos instrucción por instrucción, paso por paso, nos convertiremos en una iglesia bien capacitada en cumplir nuestra misión en esta tierra. Podemos hacer muchas cosas, mis amados, pero si fallamos en eso, perdemos el año. Dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Hoy quiero entrar con el don número 12. Así que está abierta las inscripciones para las personas que quieran hacer el taller. No es obligación, aquí en la iglesia no se trata de forzarlos a todos y que tienen, no, eso es, digamos que hay que cumplir la obra de evangelista, es una labor que tenemos que cumplir todos, lo vamos a mirar ahora. El don 12 tiene que ver con el don de pastor maestro. Estas dos cosas van de la mano. Hay muchos que lo han separado, pastor y maestro. No, la Biblia lo pone junto, pastor maestro, porque el pastor tiene que ser un maestro. El pastor tiene que ser un maestro. El pastor tiene que ser no solamente a la gente, sino que tiene que enseñar y poder transmitir un mensaje para que la gente lo pueda recibir. Ese es un don. Es un don. Dice la Biblia en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces este don es la capacidad sobrenatural. Recuerde que todo lo que cuando se habla de dones espirituales, son capacidades sobrenaturales. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Que son dadas por Dios, que no es mi capacidad, sino que es algo que Dios colocó en mi corazón. Y el don de pastor maestro es la capacidad sobrenatural de enseñar, de educar, de cuidar y guiar a la gente en el crecimiento y la madurez espiritual basado en la palabra de Dios. Repito, es la capacidad sobrenatural de enseñar, de educar, de cuidar, de guiar a la gente hacia la madurez, hacia el crecimiento espiritual, siempre basado en la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo de un pastor? O sea, si yo tuviera que colocar cuál es mi objetivo, que si yo no cumplo ese objetivo, y el objetivo de un pastor maestro es conformar la iglesia a la imagen de Jesucristo. Es decir, que cada persona que asiste a una congregación, que él procure a través de los mensajes dados por Dios para que las personas verdaderamente sean la imagen de Jesucristo en esta tierra. Esa es ¿a través de qué? De los diferentes mensajes, pero que cada mensaje esté llevando a la persona a que se parezca cada vez más ¿a quién? A Cristo Jesús. Esa es la tarea del pastor. Ese es el fin del pastor. En eso el Señor un día me va a evaluar, me va a decir, a ver, ¿qué fue lo que usted enseñó? No lo van a medir por otras cosas. Mire, téngalo por seguro que ni por propiedades, ni por multitudes, porque pueden haber miles y millones de personas, pero si no tienen la imagen de Cristo, no está cumpliendo su labor. Entonces este don es como la combinación de la enseñanza con el ser pastor. Aunque hay muchos maestros que no son pastores, pero la Biblia dice que cada uno deberíamos ser maestros, que lo vamos a estar mirando ahora más adelante. Entonces hay un don que es bien importante desarrollar. No, yo no quiero ser pastor. Y hay muchos que dicen, no, es que la figura pastor está muy distorsionado también el concepto. Hay otro don que es el don de ciencia. El don de ciencia. ¿Se han escuchado que esa persona tiene una palabra de ciencia?
¿Cuántos creen que tienen el don de ciencia? Dice, es que cuando usted habla, lo que le dice a uno es así. Es la verdad, tiene una sabiduría para mí. Yo he podido leer la Biblia, pero no la he entendido como usted la entiende. Ese es un don que también es que, un don que sobrenatural. Es el don que la persona tiene cuando lee un mensaje, lee un pasaje de la Biblia, puede profundizar, puede encontrar cosas que otros no encuentran. Es una capacidad para cavar profundo y sacar esos tesoros que están ahí y tomar el mensaje, desmenuzarlo y darlo tan fácil. Y la gente dice, wow, impresionante, yo había escuchado un mensaje, pero nunca había visto una profundidad como esa. Eso se llama el don de ciencia. Dice la Biblia, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu. ¿Quién es el que da ese don? El Espíritu. ¿Y a quién se lo va a dar? Pues a los hijos de Dios. Alguien podría decir, yo la verdad es que no tengo ninguno. Yo les digo que por lo menos tener uno. Si no tienes ninguno, tienes que revisar tu conversión. Porque el Espíritu Santo, por lo menos uno, tiene que entregar. Cuando tú naciste, no, por lo menos el Espíritu Santo te tuvo que entregar uno. Pudo haberte dado mucho, repito. Y dice la Biblia, porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ¿qué? De ciencia, según el mismo Espíritu. Muchos quieren falsificar este don. Es uno de los dones más falsificados. Y muchas personas por desconocimiento entonces dan fe porque alguien le dijo alguna palabra y esa palabra ni siquiera es revelación directa de parte de Dios. Eso tergiversan mucho. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes, a ver si de repente ustedes han escuchado cosas como estas. ¿Dónde se da mucho esto? Los televangelistas, aquellos que les gusta ver mucho, escuchar la palabra por los diferentes canales de televisión. Hay muchos televangelistas que dicen palabras como estas. El Señor me muestra que hay una persona que está con fiebre. Y yo la veo ahí sentada en la sala de su casa. Hoy el Señor me muestra que tú vas a ser sana. Y comienza la lluvia y llamas. Dios, eso, mira, Dios me sana. Dios en su misericordia puede hacer muchas cosas. Pero cuando es una revelación de parte de Dios, vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos. Una revelación de parte de Dios debiera ser las cosas más puntuales. Yo veo, si es que Dios se lo está mostrando, porque Dios cuando muestra, lo muestra de una forma clara. Yo veo una mujer de nombre así, así y así, que está sentada en su sala, de color así y así y así, que Dios está haciendo algo. Y Dios me muestra. Ya me fijé que ya filtró, porque es que tener fiebre, yo veo que aquí alguien va a ser sanado del dolor de cabeza. Y si cuántos hoy llegaron con dolor de cabeza, más de uno va a decir yo tengo dolor de cabeza. Y es muy fácil. Entonces, si aquí es un grupo pequeño, como será cuando hablemos de multitudes, entonces cualquiera, alguno le va a pegar, ¿verdad? Entonces, ay, de Dios, sí, y da testimonio, sí. Entonces, eso ya, oiga, ¿qué? Pero vamos a mirar la Biblia. En el año 150 antes del nacimiento de Ciro pasó algo bien importante. Acompáñenme a Isaías solamente para citar un ejemplo. Isaías capítulo 44, versículo 28. Isaías 44, 28. Si de repente alguien lo tiene, por favor no lo comparte. Isaías 44, 28. Sí. Fíjese, esa es una palabra que el Señor le dio 150 años antes del nacimiento de este hombre. Compleméntela, por favor, con el 45, 3. Sigue. O bueno, déjalo hasta ahí para no. Listo. ¿Qué está pasando aquí? Que cuando el Señor dio una palabra de ciencia, la dio con nombres puntuales.
En el Nuevo Testamento hay uno que me impactó mucho, que es el Señor Jesucristo haciendo valer el don de ciencia. ¿Ustedes recuerdan de un hombre llamado Natanael? El Señor lo llamó y dijo: yo te vi, Natanael, todo asustado. Ese está ahí en Juan capítulo 1, versículo 47. Jesucristo describió, él sí entró a la sala principal y dijo: yo sé usted dónde estaba, yo sé su nombre. Y Natanael, cuando escuchó, dijo: usted nunca lo había visto y sabe mi nombre y sabe en qué momento fue. Eso es una persona puntual. Dice la Biblia en Juan 1, versículo 47: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero Israel, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ese don de ciencia, cuando es un don de ciencia, es algo que el Señor ha revelado de una forma clara y forma puntual. Los trucos de los televangelistas no tienen nada que ver con la Biblia, no son dones espirituales, sino que más bien son cosas como aprovechar la ingenuidad para sacarles el dinero a las personas. Porque si la persona dice eso y le pegó a alguno y uno dice: yo estoy sanado, dice, o sea, es Dios el que lo está utilizando. Hay que tener mucho cuidado en eso. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17. Segunda de Corintios 2, 17. Dice la Biblia: pero no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, dijo el apóstol Pablo. Vamos a mirar un poquitico lo que es la definición de este don. Don de ciencia. ¿Qué es la palabra ciencia? Perfecto. Ciencia es conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Perfecto. Es simplemente saber. Conocimiento es ¿qué? Saber. O estar familiarizado con esos hechos. ¿Tú sabes algo? Por ejemplo, si alguien tiene una receta. Si a mí me dicen: vea, pastor, ¿usted sabe preparar torrejas de pollo? Yo digo: sí. Digo: hay que hacerle estos ingredientes, listos. Yo sé hacer eso. Otro que me dice: no, yo no tengo ni idea cómo es. ¿Por qué sé eso? ¿Por qué yo sé eso? ¿Será que yo nací sabiendo eso? No, lo tuve que haber practicado y se tuvieron que haber dañado muchas hasta el punto de que ya las sabe hacer bien. Entonces, perfecto. Eso es tener un conocimiento. Ahora, la pregunta es: el don de ciencia, ¿qué es entonces? Es la capacidad dada por Dios, es decir, la capacidad sobrenatural de poder aprender el conocimiento de la Biblia. Es la capacidad sobrenatural dada por Dios para tener conocimiento de la Biblia. Entonces, tú lees la Biblia, tú asimilas, lo organizas de una manera lógica, fácil de entender y lo transmites. Yo les aseguro que yo estoy aquí al frente no porque sea más inteligente que algunos de ustedes. Al contrario. Yo estoy completamente seguro que muchos de los que están allá pueden tener más conocimiento, más sabiduría de la que yo tengo. ¿Qué me hace tener la ventaja? De que yo sé lo que les voy a transmitir. Y cuando ustedes sientan no saben ni qué es lo que les voy a decir. Entonces, cuando yo les voy a decir algo, es algo que yo lo he aprendido, que lo he organizado, lo tengo para poderlo transmitir a las personas. Entonces muchos dicen: es que el pastor es muy inteligente. No, Dios nos dio a todos una capacidad, solo que algunos tal vez la desarrollamos más que otros, o la ejercitamos más, y en la medida que más nos ejercitamos, practicamos hasta convertirnos en expertos. ¿Quién tiene el don de conocimiento? ¿Quién lo puede tener? ¿Cómo lo podemos adquirir? En la medida que tú puedas meterte más con Dios,
y meterte más en el estudio de la palabra de Dios, vas a tener más cosas para poder enseñar a los demás. Pero si no leen la palabra de Dios, si no estudian la palabra de Dios, cada vez que te encuentres con alguien que tenga un problema, una dificultad, tú no sabes ni qué decirles, porque tú no tienes la información necesaria que está en la Biblia. ¿Cómo logras adquirir el don de...? Entonces, en la medida que tú estás estudiando la Biblia, estás leyendo la Biblia, estás practicando la Biblia, estás predicando la Biblia. Recuerden que les dije la semana pasada que yo soy, el domingo, yo soy un tímido superado. Porque al principio de mi juventud, hace muchos años, tenía miedo a pararme en público, a hablar en público. Pero en la medida que ejercito eso, claro, me sigue dando miedo por respeto a las cosas de Dios, pero ya no es el miedo escénico de pararme aquí y que me tiemblen las piernas. No, ya eso ha sido superado. ¿Pero por qué se superó? Si yo le digo a algunos que están allá, venga por favor, dé un mensaje acá, ¿les cuesta o no? ¿Les cuesta? No, porque no. Entonces ese conocimiento se va adquiriendo. La fuente del conocimiento creo que ustedes y yo las tenemos, que es la palabra de Dios. Métete con la palabra de Dios. En la medida que tú te metes con la palabra de Dios, vas aprendiendo más cosas. Y eso le sumas algo más. Y cada día le sumes más, y le sumas más, y le sumas más. Cuando te das cuenta, tú eres una persona que tienes bastante conocimiento. ¿Cuál es la ventaja enorme que tenemos? Que todo lo que aprendemos de la Biblia es una verdad. Y nunca nos va a dejar quedar mal. Esa es una ventaja grande que tenemos. Entonces es algo que Dios nos va dando. Ahora, tú vas leyendo, que es de pronto el ejercicio que yo hago, que yo puedo leer y apenas leo yo puedo captar mucho más fácil, y de pronto con una sola leída ya lo puedo captar y lo puedo transmitir. A otras personas dicen, no, yo tengo que leer por lo menos 10 veces, 20 veces, yo me asusto y se me olvida y me bloqueo una cantidad de cosas. ¿Pero por qué se va dando eso? En la medida que se va desarrollando. ¿Quiénes lo podemos hacer? ¿Cuánto podemos tener el don de conocimiento? ¿Cuánto lo podemos tener? Todos. ¿De quién depende? Porque creo que todos tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos el mismo Dios, ¿estamos de acuerdo? Tenemos la misma Biblia, por lo tanto no hay ventaja ni desventaja ninguna. Solamente es que cada uno diga, voy a comenzar a desarrollar ese don que el Señor me ha dado. Entonces este don tiene más que ver con recibir que con dar. A mí, ¿por qué me fascina enseñar? Si hay cosas que me gusta en la vida es enseñar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que enseñar, yo primero recibo. Y cuando uno recibe y luego da, uno aprende el doble. La mejor manera, y lo he dicho muchas veces, la mejor manera para que tú aprendas es enseñar. Entre más enseñes, más sabes. Entonces este don tiene más que ver con recibir que con dar. Tú puedes sacar 1 hora, puedes sacar 2 horas, puedes sacar 5 horas, lo que quieras. Puedes saturar tu vida de la palabra de Dios. Puedes estar haciendo tu trabajo, como muchos lo hacen, y mientras estás haciendo tu trabajo estás escuchando una predicación, mientras estás lavando el carro estás escuchando una predicación, mientras antes de que te duermas entonces estás escuchando una predicación, y te puedes saturar de palabra de Dios, y cuando te das cuenta tú comienzas a hablar de una forma, ¿y quién está haciendo eso? Dios trabajando en nosotros. Pero si tú solamente estás dedicado a recibir un mensaje el día domingo cuando vienes acá, pues a ese ritmo vas a aprender. Pero si tú dices, no, yo no me conformo, yo por lo menos escucho estas 2 semanas, por lo menos he escuchado un promedio de unas 8 o 10 predicaciones diarias. Haciendo mis actividades, porque no dejo haciendo mis actividades. Y me fascina, y para mí eso es porque cada vez aprendo más, aprende uno vocabulario, aprende uno cosas, revelación que Dios le coloca a otro, y qué bueno. Y cada vez en la medida que más nos llenemos de palabra de Dios, pues más vamos a desarrollar el don de ciencia. Por lo tanto, eso está ahí listo, puesto en la mesa, para el que lo quiera tomar, lo puede tomar. Entonces tiene más, dígale que está solo, tiene más que de recibir que de dar. Entonces son dones espirituales. Ahora, aquí hay algo bien importante. Eso que tú sabes, nunca te jactes. Es que yo sí sé, es que yo sí aprendo fácil. Eso que tú aprendas, siempre por favor, es para que lo des a otros. Porque muchos se quedan ahí frenados. Yo aprendí, yo creo que eran los primeros mensajes donde yo cortaba las predicaciones, no estaba aquí todavía. Yo cortaba las predicaciones, ya, no, yo no digo todo lo que tengo que decir, porque me quedo sin decir nada. Los guardo esto para la semana entrante. Hasta que yo entendí que en la medida que yo, perdona la expresión, en la medida que yo me vacié, es decir, saque todo lo que tengo, entonces Dios me va a llenar. Y hoy en día pasa eso.
entre más yo doy, más recibo de parte de Dios. La Biblia dice que el Señor da semilla a quién, al que siembra. O sea, entre más tú, ay, pero es que no, suelta todo lo que tienes, porque tú sueltas todo lo que tienes, abres todo el espacio para que Dios te dé más. Entonces tú das y el Señor te da más. Y la Biblia dice que si nosotros somos fieles en lo que, en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Y tenlo por seguro que el Señor nunca nos dejará en vergüenza. ¿De acuerdo? Bien, dice la Biblia, pero cada uno, en 1 Corintios 12:7, recuerde que todos los dones deben ser ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, por favor. Eso no es para que alguno saque pecho y que no. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice 1 Corintios 14:26. Les dije la semana pasada que para efectos de que nos rindiese, porque tenemos bastante material, entonces registran por favor la cita bíblica para que la corroboren en sus casas. 1 Corintios 14:26. Dice la Biblia en la parte B, dice hágase todo para la edificación. Es una manera bonita para poder orar al Señor. Señor, lléname de sabiduría. Pero que el Señor, pues que tú el Señor que conoce las intenciones, que tú sepas que eso, Señor, yo quiero saber mucho porque quiero enseñarle a otros, porque quiero que mi familia conozca, porque quiero un día decir, pastor, aquí estoy lista, necesito una maestra, necesito un maestro, aquí estoy, pastor, yo quiero lo que he recibido, lo quiero dar. Yo sé que ustedes, muchos de los que están aquí, conocen más, de pronto tienen más tiempo en las cosas de Dios, es mucho más fácil, pero eso tenemos que desarrollarlo y ejercitarlo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo, recuerde que siempre el Señor cuando habla de iglesia se refiere al concepto de cuerpo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan como mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose en qué, en amor. Dios va a colocarles a ustedes discípulos. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no sé cuántos, no sé si 100, 200, 300, 500, no sé, pero por favor, cuando tú tengas la oportunidad de tener un discípulo, hágalo siempre con amor. No se van a gloriar con él, no se crea pues el que tiene que rendirse a sus pies porque usted es el líder y yo soy el líder, amén, y usted tiene que sujetarse a lo que yo le diga. No. Eso que tú sabes, eso que Dios te da, por favor, es para edificación de otros, para edificación de la iglesia y siempre, como dice la Biblia, edificados en amor. Entonces el don de ciencia es un don de recibir, pero ¿de recibir qué? Conocimiento de Dios. Ahora, si no se comunica, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Según lo que dice 1 Corintios 8:1. Si tú recibes conocimiento, vamos a poner un ejemplo, que de repente tú has venido a la iglesia y aquí en la iglesia tú has venido recibiendo conocimiento. ¿Alguien ha recibido conocimiento desde que está aquí en la iglesia? Ok. Si nosotros recibimos conocimiento y no lo impartimos y no lo transmitimos, ¿de qué está sirviendo el conocimiento? Es en vano. En vano. Por eso la meta que uno tiene que tener es, yo se lo dije la semana pasada que fue uno de los secretos que el Señor me mostró en algún momento, y era que en la medida que yo pudiera enseñar más, pues más podía aprender. En tomar un mensaje, yo les decía, cada vez que yo recibo un mensaje, cada vez que yo escucho un mensaje, cada vez que yo estudio un libro, cada vez que yo leo algo de Dios, siempre que lo hago, siempre comienzo a leer un libro, siempre que así sea un folleto, así sea, lo que sea, siempre que yo lo estoy leyendo, siempre estoy pensando en ustedes. Yo quiero aprender esto, yo quiero, y tú estás testiga, Melinda, que cuando el material, esto es para la iglesia, o sea, lo quiero aprender, lo quiero recibir, lo quiero hacer de una forma bien detallada, porque lo quiero transmitir a la iglesia. Cuando uno tiene el propósito de lo que uno recibe, dárselo a los demás, tenlo por seguro que vas a fluir con mucha más naturalidad. Si tú tienes con el conocimiento y estás en la iglesia solamente por yo quiero aprender, pero no estás pensando en función de esto que aprendo es para mostrárselo a otro, para enseñárselo a otro, pues ahí estás frenando el don que el Señor te está dando. Entonces, la manera para que fluya
es que tú lo tienes para que sean como ríos de agua, porque lo contrario es un estanque. ¿Y qué pasa con el estanque? ¿Qué pasa si las aguas se quedan estancadas, si no corren, si no fluyen? ¿Qué sucede con ese estanque? Se pudre, se daña, comienza a oler a mal, ¿verdad? Entonces terminamos volviendo cabezones llenos de conocimiento y jactándonos que nosotros sí saben. ¿Y de qué nos sirve que sepamos mucho? Lo que necesitamos es, lo que aprendemos, lo tenemos que transmitir. Viene otro don que va muy de la mano, que es como, digamos que este don de ciencia que estamos mirando ahorita es como un don complementario, un don como suplementario. Tener el don de ciencia ayuda mucho. ¿A qué puede ayudar? Tener el don de ciencia, ¿para qué puede ayudar? ¿Para qué otro don puede ayudar? Si tú tienes el don de ciencia y lo combinas con qué otro, sabiduría, ciencia, igual. Si lo combinas con qué otro, ciencia y sabiduría, vamos a mirar que son muy de la mano. Si tú tienes el de conocimiento y, por ejemplo, tú tienes el don de maestro y lo sumas con conocimiento, ¿tú crees que lo potencializas? Claro. Si tú eres un pastor y maestro y tienes el don de ciencia, ¿será que ayuda? Claro. Entonces, estos son dones que el Señor da como complemento. Viene el otro que es el don de sabiduría, que está también en en 1 Corintios 12:8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Sabiduría. Vamos a mirar la definición de esto. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Uno es conocimiento y otro es sabiduría. ¿Qué será sabiduría? ¿Cuántos tienen el don de sabiduría? ¿Cuándo se desarrolla el don de sabiduría? Sabiduría es como saber. ¿Y conocimiento qué es? Hay una diferencia, porque uno puede tener de conocimiento. ¿Cuándo se vuelve sabiduría? Cuando lo que tú aprendes lo pones en práctica. Porque tú puedes tener mucha información. El don de sabiduría es cuando tú recibes una palabra, wow, y esa palabra que acabo de recibir la voy a poner por obra. Ahí estás desarrollando el don de ¿qué? De sabiduría. Ahí fallamos muchos. Tenemos conocimiento, pero nos falta sabiduría. Porque cuando vienen las crisis, cuando vienen los momentos difíciles, eso que tú aprendiste no lo estás poniendo en práctica. Entonces no estás siendo sabio. Recuerde lo que dice la Biblia, que la mujer ¿qué hace? Edifica. Porque tú puedes venir a la iglesia y saber todo versículo y lo que sea, pero ¿qué pasa cuando tienes que encarar una situación? ¿Cómo estás manejando eso? Tú puedes ser un hombre que vienes y recibes mucha información y dice, yo recibo información, tengo buena información, pero si no la pones en práctica, no estás desarrollando el don de ¿qué? De sabiduría. Entonces sabiduría se trata de la aplicación del conocimiento. Diga conmigo, sabiduría es aplicación del conocimiento. Es decir, que nosotros sí tenemos conocimiento y no lo aplicamos, es en vano. Es en vano. Por eso la tarea, y eso me gustó hace muchos años, de un hombre, estamos con mi esposa en un seminario con él, y dijo, yo era de las personas que mi Biblia era de todos los colores, y que si no tenía un resaltador le decía a mi esposa, présteme el labial porque tiene una palabra, y tenía marcado esa Biblia por todo lado. Y entonces yo creía que eso me daba sabiduría. Pero un día entendí algo y me compré una Biblia, una nueva Biblia. Dije, a partir de ahora no voy a resaltar las palabras que me gustan, sino las palabras que estoy poniendo en práctica, las que estoy viviendo. Y cada vez que vivía una palabra, esto estoy viviendo. Eso es sabiduría. No es tanto llenarnos de conocimiento y de versículos bíblicos, es eso poquito, aunque no sea mucho, eso poquito que nosotros tengamos de conocimiento, pongámoslos en práctica, pongámoslo por obra. Entonces, este es un don también que es complementario. Complementario porque nos ayuda mucho en otras áreas para la edificación de la iglesia, para la exhortación. Porque dice, yo viví eso. Yo estaba en una crisis como la suya, pero yo recibí una palabra como esta que le voy a dar hoy, y eso me cambió mi vida. Entonces, es una persona que no es teórico, sino que además de tener el conocimiento, es una persona que practica. Mire, yo hice esto, y eso le ayuda al que tiene el don de la exhortación para decir, entonces exhortación con sabiduría potencializa mucho el don. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué nos tenemos que convertir como iglesia? Una iglesia que sea una iglesia sabia, una iglesia llena de información. Hay muchos que nos ganan en eso, pero que lo poco que tú aprendas en este lugar, lo poco que tú aprendas en tus devocionales, en tu tiempo con Dios, cada vez que escuches una palabra de parte de Dios, no se trata de tampoco de tantos mensajes que escucho a diario,
puede escuchar uno, puede escuchar cada 2 días uno, lo que sea, pero que ese que escucha lo extractes y le saques la mayor esencia y lo pongas por obra y que lo puedas enseñar a otro. Viene el otro don que es bien interesante, que es el don de fe. ¿Cuántos tienen el don de fe? ¿Por qué dicen amén? ¿Cuál es el don de fe? Los que dijeron amén, ¿por qué creen que tienen el don de fe? Afuera hay mucha gente que dice que también confía en Dios. Afuera hay mucha gente que también dice que también cree. ¿Saben que los ladrones cuando van a robar se echan la bendición para que Dios les ayude y tienen fe que les va a ayudar a robar? Dice la Biblia en 1 Corintios 12:9: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Este don, escuchen esto, este don de fe que habla, o sea, estamos hablando del don espiritual dado por Dios, dice que es dado por el Espíritu, es la capacidad, igual como todos, sobrenatural, escuchen eso, de creer en Dios durante una situación increíble. Creer en Dios en esa situación que es adversa, porque todos tenemos fe, ¿de acuerdo? Y de hecho todos debemos ejercer la fe. Sin embargo, los que tienen el don de fe tienen una medida más grande y más amplia que los demás. Ellos sobrepasan en su confianza en la palabra de Dios. Y no importa lo que estén viviendo, y no importa lo que le estén diciendo, no importan esos Goliaths, ¿sí? Los que vienen el domingo, no importan esos Goliaths que le estén gritando, no, yo sé que está escrito aquí en la palabra, y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, y no se dejan mover por la situación. Hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero apenas viene una situación adversa, ¿tendrán el don de fe? No tienen el don de fe, tienen fe. Pueden creer, sí, yo creo, me gusta ir a la iglesia, he aprendido, sí, pero es que el verdadero don de fe se desarrolla, se ejercita, se pone en práctica en las situaciones difíciles. No me interesa lo que digan los demás, no me interesa la situación que estoy viviendo ahorita, no me interesa lo que estoy pasando. Lo único que yo sé y me aferro es que la palabra de Dios dice esto. Ahora, tiene que tener palabra de Dios, tiene que leer la palabra de Dios, tiene que saber. Pero usted, ¿por qué dice? Porque es que la Biblia dice, mira aquí, en este versículo dice esto, y yo creo a esa palabra. Porque Dios no miente, porque Dios es fiel, porque Dios lo ha prometido. Es una persona que sabe la palabra de Dios. Ahí es cuando cumple y toma vigor y vigencia ese pasaje que dice que la fe viene ¿por qué? Y el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? No sé, pero la Biblia dice, no, tú tienes que saberlo. Tienes que saberlo, ahí está, y lo tomo. Yo sé que Dios no me va a defraudar con eso. Es una persona que va un poco más allá. Mire, hasta el punto que los demás lo tildan, entre comillas, como de fanático. No me importa, pero es que yo sé que Dios va a hacer. Dios me dio esa promesa, Dios me dio esa palabra, y yo sé que Dios va a cumplir. Pero usted está volviéndose como loco, como loca. Si mire, cada vez está peor. No importa cómo esté, no me interesa cómo estoy hoy. Lo que me interesa es lo que Dios dice, y yo por fe creo que Dios va a hacer eso. Esta situación va a pasar, es momentánea, no sé cuándo. De repente Dios ya tiene en mi puerta, ya tiene la bendición, y yo solamente estoy creyéndole a Dios. Ese es tener el don de ¿qué? Diga que está a su lado, de fe. Que nos volvemos, entre comillas, como fanáticos. Nos arraigamos a eso. Dios lo dijo y Dios no nos va a dejar defraudar. Otros tienen fe momentánea. Sí, yo creo, sí. Pero la crisis es la que determina verdaderamente a dónde está su fe. ¿Cuál es la naturaleza de este don? Este es un don que mueve al creyente a hacer algo por Dios, basado en la confianza sobrenatural en la palabra. Este don, a diferencia de los otros,
no resulta tanto de provecho a los demás, no resulta tanto de provecho a la iglesia, pero es un don que si la persona lo desarrolla, ayuda a edificar la iglesia, porque puede ser de testimonio. Mire la hermana fulana, mire hermano fulana, le creyó a Dios. Entonces es una persona que es un punto de inspiración para muchas personas. Y este es un don también, al igual que los anteriores, que es complementario. Por ejemplo, al don de apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un enviado. ¿Cómo se podría complementar este don de fe con el de apóstol? Ejemplo, Dios colocó en mi corazón, dice esta persona, abrir un grupo de vida en tal sector. Y yo sé que Dios me va a respaldar. Yo sé que Dios me va a ayudar en eso. Es una persona que tiene el don, que le cree a Dios. Fíjense que está en función del reino de Dios y no tanto en función de sus cosas. Yo sé que Dios me va a dar un cargo. Yo sé que... ¿Será que eso será importante? ¿Será que Dios en sí en esta fe? Porque recuerde que son parte de las añadiduras. Busca primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando yo enfoco mis dones para la edificación de la iglesia, es cuando vamos a comenzar a ver cosas. El problema es que esto lo tenemos, muchos nos enseñaron: por fe, hermano, usted impóngala, por fe usted firme el contrato, por fe usted saque el crédito, por fe usted haga esto, por fe. Eso no es ejercer la fe. Porque muchos están endeudados, muchos han perdido sus propiedades, muchos han quedado mal. Por fe usted imponga las manos sobre ese carro que se va a hacer suyo. Por fe vaya al concesionario y sáquelo con la cédula, y Dios de alguna manera proveerá para que pague ese carro. No, eso no es así. Pero qué tal que nosotros desarrollemos los dones para la edificación. Señor, yo sé que en ese lugar tú vas a abrir una obra. Yo sé, Señor, que tú me vas a respaldar. Yo sé. Eso es desarrollar el don de la fe. Hay un don que es bien interesante, que es el último que vamos a tocar, que es el don de discernimiento de espíritu. ¿Qué será esto? ¿Qué será el don de discernimiento de espíritu? ¿Quién siente que lo tiene? Entender las cosas. Bien. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Primera Corintios 12:10. A otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y otra interpretación de lenguas. Este don de discernimiento de espíritus es un don que igual una capacidad sobrenatural de poder saber, escúcheme esto, de poder saber si algo es de Dios o no. Punto. Entonces, yo siento, porque hay gente de fanática, yo siento espíritus acá, hay una atmósfera, no sé qué, ese cuadro yo siento, es que Dios me dio el don de discernimiento de espíritu, y son unos ya extremistas en que todo es malo, y que no, está hablando de saber discernir entre lo que es de Dios y no. Es decir, que es un discernimiento espiritual que va más allá de simplemente conocer la Biblia, porque el que sabe más de Biblia puede tener más discernimiento de espíritu que el que no tiene conocimiento. Sí. Digamos que una persona que no lee la Biblia, mejor, entre más leamos la Biblia, entre más tengamos conocimiento de Dios, más vamos a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque tú tienes un panorama mucho más amplio y sabes y conoces más el pensamiento de Dios. Entonces puedes tomar mejores decisiones. Eso no es de Dios, porque la Biblia dice, es que para que me colabore, para que me sirva de fiador. Entonces tú dices, bueno, hay que orarle a Dios, voy a orar a Dios por eso. ¿Qué dijo Dios? No, pues yo no sé, yo siento que sí voy a colaborar. Pero el que tiene discernimiento de espíritu dice, no, lo siento. La Biblia dice que no sirvamos de fiador, a no ser que yo tenga completamente la certeza que si esa persona no paga, yo voy a pagar por eso. ¿Usted quiere pagar por mí? Ay, pero ¿usted cómo sabe? Es que la Biblia dice, o sea, el discernimiento de espíritu es
tener un conocimiento mucho más amplio de la Biblia para saber si eso es de Dios o no es de Dios. No es que sea algo que si la persona pueda discernir mucho más, no, es simplemente tiene un mayor conocimiento de las cosas de Dios y eso le permite conocer más de una forma, el concepto macro de Dios, entre más tenga conocimiento de la Biblia para poder saber eso es de Dios o no es de Dios. Si es de Dios porque la Biblia dice tal cosa o no es de Dios porque dice tal cosa. Y eso nos permite poder discernir entre lo bueno y lo malo. Es complementario también a otros dones. Es complementario, por ejemplo, al don de pastor maestro, porque entre más conocimiento puede dar un consejo. Entonces los consejos que da están basados en ¿qué? En la palabra de Dios. El otro puede dar un consejo, pero él es como es psicólogo, entonces da un consejo basado en su carrera, basado en lo que él conoce, basado en su experiencia personal, y él puede dar un consejo. Pero la otra persona que tiene el don de discernimiento de espíritus tiene un mayor conocimiento, entonces el consejo, la asesoría que está dando, la consejería que está dando está basada en la palabra de Dios y le permite entonces tener mayor sabiduría, mayor capacidad, mayor entendimiento para poder enseñar esto. Cuando nosotros miramos entonces los dones nos ayudan mucho. Voy a introducirlo solamente en el tema de la semana entrante. Hemos visto, si no estoy mal, vimos los 16 o faltó algo. 16, perfecto. Estos 16 son los que están vigentes, que los debemos desarrollar hoy en día, que están dados para la iglesia hoy en día, que nos ayudan a hacer una iglesia robusta, hablando espiritualmente, una iglesia donde los miembros de la congregación los van desarrollando. ¿Qué vamos a mirar enseguida, que es parte de la introducción para la próxima lección? Es una buena pregunta. ¿Cómo descubro mi ministerio? Después de todo esto, uno dice, bueno, yo puedo saber, ¿alguien se atreve a decir más o menos qué dones Dios le ha entregado? De los 16, podría decir, todo esto es con modestia, muy para. Ahora, si a alguien Dios le dio más que a otro, qué bendición, qué bueno. Tal vez Dios te va a dar otro. Tal vez Dios solamente te quiere tener con un don, pero desarrollalo. ¿A quién le quedó claro qué don Dios le ha dado hasta ahora? ¿O no ha repartido? Y si no ha repartido, necesito que me preocupe. ¿Alguien tiene algún don espiritual? ¿Cuál? Por ejemplo, ¿cuál? Que alguien diga, yo sé que Dios me ha dado este. El de discernimiento de espíritu. ¿Qué más? ¿Solo eso? ¿Qué otro por ahí? ¿De profecía? Sí, vamos a mirar que la próxima clase, cómo eso que nosotros creemos, porque puede haber yo creo que como que es, pero no quiero equivocarme, no quiero fallar. Entonces esa es la clase tan importante para la semana entrante, que vamos a hacer una pequeña introducción. Es cómo descubrir su ministerio. 3 cosas que son vitales. Primero, ya entendemos el concepto bíblico de lo que es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es un cuerpo, y que si la iglesia es un cuerpo, entonces ¿qué pasa con cada uno de nosotros? Si en forma general, si en forma global nosotros somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, cada uno de nosotros, me incluyo, obvio, ¿qué venimos siendo? Un miembro, ¿sí? Y un miembro es un ¿qué? Un miembro es un ministro. ¿Qué es un ministro? Un servidor, uno que sirve. Entonces, muy bien, primer concepto que es el clave. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno, sin excepción, cada uno es un miembro. Y como yo soy un miembro, entonces ante los ojos de Dios soy un ministro. Es decir, eso que Dios me dio es para que yo ¿qué? Sirva, para que yo sirva. Segundo concepto. Ya entendemos el conocimiento bíblico de los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Que fue el común denominador de todos los dones. ¿Qué es un don espiritual? Perfecto, gracias Martín. El don espiritual es una capacidad que
sobrenatural. Es decir, que ¿quién es el que la da? Dios. ¿Y dónde está Dios? Recordar de eso. ¿Dónde está Dios? No vengan en el cielo. Sí, Dios está. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde reside Dios? Perfecto. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que Dios está con nosotros y en nosotros, ¿de acuerdo? Si hemos nacido, yo estoy partiendo de la base que somos iglesia, que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, Dios está con nosotros. Y Dios es el que nos entregó ese don, que es un don sobrenatural. Como es un don dado por Dios, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de poderlo desarrollar. Tenemos la capacidad de ponerlo al servicio, porque es Dios el que nos dio. O sea, no es en mis fuerzas, es que yo no soy capaz, es que no eres tú, porque no estoy hablando de habilidades, estoy hablando de talentos, eso es otro tema, estoy hablando de dones. Si Dios lo entregó, si Dios te lo dio, Dios es el que te va a respaldar. Tercer concepto. Ahora, en este tiempo, en este momento, estamos en el mejor momento. ¿Para qué? Ahora que entendemos eso, ¿de qué nos sirve salir de estas conferencias, de este módulo, decir, sí, yo ya sé que tengo el don de profecía, sé que ¿de qué nos sirve? Es el momento de qué? De ponerlo al servicio, de ejecutarlo, de ponerlo en práctica, de desarrollar, en otras palabras, tu ministerio. Ya estuvo bastante bien de estar cómodos en las sillas. Ahora si Dios te colocó eso, tienes un ministerio y tienes que ponerlo en práctica. ¿Cómo comenzar entonces el ministerio? ¿Qué hago para saber cuáles son mis dones y cuál es mi ministerio en el cuerpo? Vamos a mirar una característica, que son varias características, pero voy a mirar una hoy para que entremos en materia de cómo lo desarrollamos. Primero, aquellas personas que tienen alguna idea, digamos, somera, de que cree que tiene ese don. ¿Cómo saber? ¿Cómo hago para ponerlo en práctica? Primero, comience con lo que ya sabe. ¿Comience con qué? Con lo que ya sabe. ¿Qué sabemos? Que somos parte del cuerpo de Cristo, que hemos recibido por lo menos un don espiritual. El Espíritu Santo no llega a la vida de una persona sin darle por lo menos un don. Entonces, parte de esa base. Yo tengo por lo menos un don. Miremos la parábola de los talentos en Mateo capítulo 24. Se lo voy a dejar como tarea para que ustedes la miren en detalle en sus casas. Eso va del Mateo 25, del 14 al 30. En el momento que se escribió la parábola, se hablaba de talento. ¿Qué es talento? Las dos cosas. ¿Es una qué? Estoy hablando del contexto, del momento que se escribió la parábola de los talentos. ¿A qué hacía referencia? ¿A una qué? ¿Quién dice habilidad? ¿Quién dice monedas? Bueno, cuando se escribe la parábola, digamos literal, se habla de monedas. Era un talento era una moneda que se manejaba un tipo de moneda que se manejaba en ese momento. Y según la parábola, entonces cada uno, el señor el propietario, le repartió monedas. Le repartió a cada uno de sus siervos. A uno le dio 5 talentos. ¿5 qué? Monedas. Al otro le dio ¿cuántas? 2. Al otro le dio 1. Y cada uno, después de que le entregaron esas monedas, entonces desarrollaron algunas cosas. Dice el versículo 15, Mateo 25, 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Entonces aquí es importante entender que no importa cuánto hemos recibido. O sea, alguien dice, yo tengo 5 dones de Dios. Otro dice, yo siento que tengo 2. Pero el que menos dirá, yo tengo 1. Pero no importa cuántos. O sea, aquí no se trata de cuántos dones Dios te ha entregado, sino qué es lo que vamos a hacer con ese don. Porque ¿qué sirve que tenga 5 dones sin ponerlos a funcionar?
es más importante para Dios? ¿Qué consideran ustedes? ¿El que tiene 5 dones, que el Señor le entregó 5 dones, pero que no los puso a producir? ¿O aquel que tan solo le entregó 1, pero que lo puso a producir? ¿Qué será más importante para Dios? Perfecto. Eso es para que tengamos en cuenta los dones que el Señor nos da. Lo que recibe más, ¿qué pasa con los que reciben más? Ok. El que tiene más, tiene mayor ¿qué? Responsabilidad. Entonces eso para mí, preparar estos mensajes han sido muy interesantes para mí, pero también muy confrontantes, también me han retado mucho. O sea, entre más digo, sí, yo creo que también tengo creo que también tengo eso no es para que se yo tengo 10 dones, no, es para que tenga más responsabilidad y ponga a funcionar los 5, los 10, los 16, lo que el Señor haya dado. Versículo 20, estoy en Mateo 25. Entonces dice la Biblia que el que más se le da, también más se le ¿qué? Más se le manda, más se le exige. Dice el versículo 20, estoy en Mateo 25, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros ¿qué? 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Wow. Esa es una meta. O sea, si ya tú tienes el don, Señor, yo quiero que ella diga, oye, este don que tú me diste, Señor, lo puse a funcionar. Ahora, ¿cómo ponerlo a funcionar? ¿Cómo ser efectivos en esto? Que el don que Dios me ha dado tiene que ser para el crecimiento del reino de Dios, para ensanchar el reino de Dios, para la edificación del reino de Dios. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto pensando en las recompensas que vendrán. O sea, yo doy por hecho que somos hijos de Dios, que somos salvos, que si algunos de los que estamos aquí llegásemos a fallecer, salir de esta tierra, vamos para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen la certeza de eso? Que lloraremos de pronto, que va a hacer falta, pero estamos felices porque está en el cielo y se adelantó. Algunos de los que estemos acá. Lo más triste y preocupante sería que alguno que esté cabizbajo diga, yo no sé si me vaya para el cielo o no, yo estoy como que en duda todavía. Por favor, asegura eso. Observe que el Señor le dio una misma recompensa al de 2 talentos, dice el versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, noten las palabras, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel. ¿Notan que son las mismas palabras del de 5 talentos? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es exactamente lo mismo. Porque, ¿qué es? Ojo, secreto. ¿Qué es lo que el Señor premia? Una palabra clave. ¿Qué es lo que el Señor premia? Miren el de 5 y miren el de 2. ¿Qué fue lo que le premió a los 2? Una palabra, se llama fidelidad. La fidelidad. Señor, gracias. Esto que tú me diste es un regalo. Voy a dar lo mejor. Lo mejor. La fidelidad. O sea, voy a ser fiel, Señor. No es para tenerlo guardado, no es para tenerlo escondido. Y es lo que el Señor siempre va a mirar en nosotros. Ahora, si tú eres fiel, resulta que de repente tú dices, bueno, yo creo que tengo como 2 o 3. Y tú eres fiel con esos 2 o 3, ¿cómo te va a mirar el Señor? Una persona que dice, si pudo con 2, 3, voy a darle otro don. Tomas ese nuevo don, lo comienzas a desarrollar y dices, wow, pudo con 4 dones, voy a darle otro don, otro don, otro don. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Fieles. Pero si somos infieles, es esto. No ha podido con uno, Señor, pero úsame en tu obra, Señor, te quiero servir. ¿Qué? Te di un don y no has sido capaz de saber. Vives asustado, amedrentado y no desarrollas lo que tienes. ¿Qué me estás pidiendo más? ¿Cómo Dios? Y entonces comienza a tener envidia. Es claro, como es de la rosca, claro, como ahora no sé qué, claro, como no sé qué, mejor me voy para otra iglesia. Y se la pasan haciendo una cantidad de cosas en lugar de desarrollar lo poco que Dios te haya dado. Dice la Biblia en el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre que, ¿eres hombre qué? Duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve ¿qué? Miedo. ¿Recuerdan el miedo que hablamos el día viernes?
y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, ¿siervo qué? ¿Malo y qué? ¿Quiénes quisieran escuchar las palabras que dijo? Malo y negligente. Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces, como sabemos que por lo menos hemos recibido un don, ¿qué vamos a hacer con él? Necesitamos comenzar a ¿qué? A ponerlo en ¿qué? En acción. No más, no aplacemos más. No aplacemos más. Dígale que está a su lado, comencemos a ponerlo en acción. Es el punto número 2 que vamos a tocar para dejarlo hasta aquí. Comience con lo que ya sabe. ¿Ya lo sabes? Comience a desarrollar. La semana entrante comenzaremos mirando cómo lo ponemos en acción. ¿A cuánto le interesa saber cómo ponerlo en acción? Bueno, entonces oremos al Señor, que el Señor nos ayude para tener el entendimiento y que podamos hacer la obra que el Señor nos dejó encomendada. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos y démosle gracias al Señor. Digámosle, Señor, gracias por toda la luz, toda la iluminación que tú nos estás dando en este tiempo, de una forma particular a esta tu iglesia, Centro Cristiano Palabra de Vida, Señor. Y que seguramente tú nos colocaste en esta tierra para ser de bendición, como nos hablaste el día domingo, que por medio nuestro serán benditas las familias de esta tierra, Señor. Para eso, Señor, necesitamos cada uno dejar a un lado todo lo que el enemigo quiso venir a distraernos, a ocuparnos, donde durante mucho tiempo estuvimos centrados en aquellas cosas que no teníamos y nunca nos preocupamos por saber lo que teníamos y ponerlo en desarrollo, Señor. Somos una iglesia, Dios, que queremos hacer las cosas bien. Nuestro único interés, Señor, y tú lo sabes, nuestro único interés es agradarte a ti, Señor. Hoy tú nos das una palabra para cerrar esta reunión y es esas palabras que escucharemos del Señor. Bien, siervo, bien. Queremos ser esos siervos fieles, Señor. Por eso, en la medida que nosotros podamos ir, entre comillas, descubriendo lo que tú nos has entregado, queremos de una vez ejercitarlo, de una vez ponerlo en acción, Dios. Gracias porque eso está dando un despertar en la iglesia. Ya, Señor, ya vemos las cosas tuyas de una manera mucho más agradable, Señor. Ya no es la religiosidad, ya no es simplemente el intelecto, sino que ahora es todo esto que tú nos has dado durante tantos años. Ahora tú estás demandando de nosotros que ayudemos a mucha gente que tiene tanta necesidad, Dios. Afuera hay personas que no tienen ni idea, no tienen un sentido de vida. Afuera hay personas que de repente están pensando ahora mismo, mientras estamos aquí reunidos, están pensando en quitarse en la vida porque no saben qué hacer. Dios, tú nos has llamado para llevar una palabra, llevar un mensaje. Tú nos has traído, Señor, para que seamos pescadores de hombres, para que vayamos allá donde están ellos y le llevemos una palabra de salvación, Señor. Que podamos cumplir el ministerio, podamos cumplir, Señor, la tarea que tú nos encomendaste en esta tierra, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han venido tomando en serio, Dios, esto de servirle al Señor, esto de desarrollar el ministerio, eso de descubrir sus dones. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos cumpliendo una palabra que tú nos diste este año comenzando. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios. Vamos a hacer las cosas tuyas. Vamos a centrarnos en las cosas tuyas. Y todo lo que corrimos durante muchos años tratando de encontrar, tú nos has prometido que llegará como añadidura, Señor. Queremos priorizar nuestra vida. Queremos apuntar en el blanco, Señor. Y el blanco es que las personas que les prediquemos se arrepientan. Que esas personas, Señor, lleguen al conocimiento tuyo. Para que en ese entonces, Dios, haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, Señor. Somos los voceros tuyos y tú por eso nos estás dotando, Señor. Nos estás preparando, nos has enfilado, Señor, en tu ejército. Y queremos ir a la batalla. Aunque vengan gigantes, ya no nos asustamos por los gigantes, Señor. Porque David pudo vencer ese gigante de una forma muy sencilla. Tan solo le bastó 5 piedras, Señor, y una onda. Y con eso venció a ese gigante que durante mucho tiempo los tenía asustados. Ya no hay miedo en nuestro corazón, Señor. Ya tú nos has dado la victoria en esa área. De repente hay cosas que en el corazón de muchos están, y es que en el pasado hicieron cosas malas y tal vez en su corazón hay el sentimiento de culpa.
pero tú vas a quitar eso, Señor. El próximo domingo, Señor, tú nos reunirás en este lugar para poder ser libres de toda culpabilidad, de todo nuestro pasado, Señor. Queremos borrar, resetear todo nuestro pasado definitivamente y comenzar de nuevo en tus manos, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo tan especial, gracias por la formación que nos estás dando, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que tú has traído en esta noche. Gracias porque sabemos que todo esto es parte del crecimiento. Un día, Señor, nosotros los que estamos aquí sentados, cada uno seremos maestros de grupo, Señor. Cada uno tendremos nuestros discípulos, Señor. Estaremos tocando las diferentes esferas de esta ciudad, los diferentes sectores de esta ciudad, Señor, para llevar una palabra de salvación, una palabra de vida, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.